una condición que duplica el riesgo de sufrir caídas graves y que además actúa como uno de los mayores catalizadores conocidos para la demencia. Sí, uno pensaría que habría campañas por todas partes. Exacto. La reacción lógica sería pensar que el sistema médico está haciendo pruebas constantes para detectarla, o sea, que es una prioridad nacional de salud pública. Totalmente. Pero en la inmensa mayoría de los casos, la sociedad simplemente hace bromas sobre, bueno, el abuelo que le sube demasiado el volumen al televisor o que responde cosas sin sentido en la mesa. Es una desconexión brutal. O sea, es una desconexión entre la gravedad de la condición y cómo la percibimos culturalmente. Claro. Tratamos algo que altera la estructura misma del cerebro como si fuera, digamos, una simple peculiaridad inevitable del envejecimiento. Y creo que gran parte del problema es cómo solemos entender la medicina. Por lo general, cuando hablamos de un diagnóstico, hay una especie de expectativa de precisión visual. Sí, te refieres a ver el problema. Exacto. Te rompes un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca irregular, el médico señala la pantalla y dice que ahí está el problema. Es algo limpio, directo. ¿Roto o no roto? Pero luego entramos en este mundo del envejecimiento y la pérdida de audición, y esa máquina de rayos X ya no sirve de nada. Nos encontramos mirando un panorama diagnóstico que es increíblemente turbio. Y esa falta de una herida visible hace que sea muy fácil ignorar el daño subyacente, hasta que, por supuesto, el problema ya es tan gigantesco que resulta imposible mirar hacia otro lado. Ok, vamos a desglosar esto. Precisamente por eso, hoy vamos a sumergirnos en la guía de práctica clínica sobre la pérdida de audición relacionada con la edad del 2024. Una guía importantísima, publicada por la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología. Sí, y nuestra misión en esta exploración a fondo es extraer oro de este inmenso documento médico y traducirlo. Queremos sacar recomendaciones basadas en evidencia científica real. Para que quienes nos escuchan tengan herramientas prácticas. Claro. Exactamente, para que cualquier persona sepa cómo abordar, comprender y apoyar a sus familiares que están perdiendo la audición. Porque los datos que presenta esta guía son contundentes. Son alarmantes, de hecho. Estamos hablando de la tercera afección crónica más común en adultos mayores. Afecta a 1 de cada 3 personas entre los 65 y 74 años, y al cruzar la barrera de los 75, casi el 50% de la población la padece. La mitad de la población en ese rango de edad es una locura. Y bueno, la guía médica utiliza un término clínico muy específico para esto, que es la presbiacusia. Presbiacusia, ok. Así es. Pero lo que la ciencia nos está demostrando ahora, con una claridad bastante aterradora, es que la presbiacusia no es simplemente no escuchar bien. No, es algo más sistémico. Totalmente. Actúa como un dominó que derriba otras piezas vitales de la salud general. La literatura reciente muestra una conexión directa entre la pérdida de audición no tratada y un riesgo masivo de desarrollar demencia. ¡Guau! Y no solo eso, el riesgo de depresión también se dispara. Aumenta en un 50% frente a personas con audición normal. Un 50% es muchísimo. Lo es. Y como mencionabas al principio, el riesgo de caída se duplica, lo cual en la tercera edad suele ser, lamentablemente, el principio de un declive físico irreversible. Y aquí es donde la intuición nos engaña un poco. Porque si uno piensa en la depresión, la lógica dicta que, claro, no escuchan bien, se frustran en las reuniones familiares, se aíslan y bueno, por eso se deprimen. Esa conexión social y emocional tiene todo el sentido, sí. Pero, ¿cómo saltamos de un problema mecánico en el oído interno a tener un mayor riesgo de demencia o a perder el equilibrio y caernos al caminar? Esa mecánica me resulta alucinante. Lo fascinante aquí es que para entender ese salto tenemos que dejar de mirar los oídos y empezar a mirar el cerebro. A ver, explícame eso. El cerebro humano opera con una cantidad finita de recursos y energía en un momento dado. Cuando el sistema auditivo falla, la señal acústica que llega al cerebro está fragmentada, está degradada. O sea, le llega información incompleta. Exacto. Es el equivalente neurológico a intentar escuchar una estación de radio que está llena de estática. ¡Uf, qué frustrante! Entonces el cerebro entra en un modo de compensación desesperada. Empieza a gastar una cantidad exorbitante de recursos neurológicos intentando rellenar los huecos, descifrando esos sonidos distorsionados para convertirlos en palabras que tengan sentido. A este fenómeno se le llama carga cognitiva.
O sea, básicamente, es como la batería de un celular inteligente. Me gusta esa analogía. Si un teléfono tiene una aplicación súper pesada corriendo en segundo plano todo el tiempo, digamos una aplicación que se llame Esforzarse por escuchar, y esa aplicación está consumiendo el 80% de la batería sin parar, Pues el teléfono simplemente no tiene energía para hacer funcionar las demás aplicaciones. exacto, se traba, se vuelve lento, no abre la memoria ni la cámara. Esa es la mecánica exacta en el cuerpo humano. Si el cerebro está hiperconcentrado, robando energía de otras áreas para lograr decodificar una simple conversación, las aplicaciones vitales empiezan a fallar. ¿Cómo cuáles? Pues el cerebro literalmente le roba recursos a la corteza motora, que es la encargada de mantener el equilibrio y la marcha, y también le roba recursos a los centros de la memoria a corto plazo. Wow, ¿por eso la persona se cae? Exactamente. Por eso parece que se está olvidando de las cosas. No es que sus músculos hayan fallado de repente o que tenga Alzheimer de la noche a la mañana, es que el sistema operativo central está al borde del colapso por el agotamiento auditivo. Entender esto cambia por completo las reglas del juego. Ya no estamos hablando de un problema del oído, estamos hablando de una crisis de salud cerebral integral. Una crisis sistémica, ¿sí? Pero esto me lleva a una gran contradicción. O sea, si esta condición duplica el riesgo de caídas y acelera la demencia, ¿por qué el sistema médico no la detecta con la misma urgencia con la que detectan el colesterol alto o la presión arterial? Esa es precisamente la gran falla sistémica que esta nueva guía de la academia intenta corregir de una vez por todas. La directriz clínica número 1 que establecen es la implementación estricta de la regla de los 50 años. La regla de los 50 años. Así es. La recomendación es que absolutamente toda persona mayor de 50 años debe ser evaluada para detectar pérdida de audición durante cualquier encuentro médico general. Pero eso suena a que los médicos necesitarían equipo especializado en cada consultorio, ¿no? Para nada, y el documento recalca eso. No se necesita una cabina insonorizada de 3 horas para empezar. La detección puede arrancar con algo tan básico como que el médico pregunte directamente si el paciente siente que tiene dificultad para seguir conversaciones en lugares ruidosos. O sea, una simple pregunta puede ser el primer filtro. Una pregunta, o incluso mediante el uso de aplicaciones validadas en teléfonos inteligentes mientras esperan en la misma sala de espera. Lo cual tiene todo el sentido del mundo para atrapar el problema temprano. Pero leyendo la guía hay una sección sobre el proceso de diagnóstico donde, francamente, siento que la realidad supera a la ficción. Ya sé de qué vas a hablar. Es increíble. Pensemos en esta situación que seguro pasa miles de veces al día. Una familia se sienta a tener esa conversación súper difícil. Han notado que el abuelo está desorientado, no entiende lo que le dicen, la tensión en la casa es insoportable. Se preparan emocionalmente para lo peor. Exacto. ¿Creen que es el inicio del Alzheimer o una sordera degenerativa profunda e irreversible? Finalmente logran convencerlo de llevarlo al especialista. El médico sigue la directiva de revisar físicamente el canal auditivo antes de hacer pruebas complejas. ¿Y qué es lo que encuentran con una frecuencia alarmante? Encuentran que el gran culpable de toda esta crisis familiar es, literalmente, un tapón de cera. Cera. El taponamiento por cerumen, sí. O sea, ¿me estás diciendo que familias enteras están de luto anticipado por la pérdida de facultades cognitivas de su ser querido, preparándose para un diagnóstico devastador, y resulta que solo necesitaban que les limpiaran el oído? Sucede muchísimo más de lo que la gente imagina, de verdad. Es que con el envejecimiento, la anatomía de los canales auditivos cambia y las glándulas producen una cera mucho más seca y dura que no se expulsa naturalmente. Y eso bloquea el sonido por completo. Se vuelve un muro de ladrillos acústico. Puede simular una sordera severa o empeorar drásticamente una pérdida auditiva leve que el paciente ya tenía. Es casi tragicómico, de verdad. Por eso la guía es tan insistente en la otoscopía básica, que es simplemente mirar dentro del conducto con una luz. Antes de hablar de escáneres cerebrales, antes de gastar miles de dólares en audífonos de alta tecnología, la medicina dicta que primero hay que descartar el obstáculo más primitivo y obvio. Tiene toda la lógica. Pero, bueno, digamos que el canal está limpio, digamos que el médico hace esa simple pregunta a los 50 años. Y efectivamente hay una pérdida auditiva real. Ok, pasamos a un diagnóstico confirmado. Exacto. Si el diagnóstico inicial puede ser tan sencillo, los datos siguen mostrando que millones de personas viven con este deterioro durante años, a veces décadas, sin recibir ningún tipo de tratamiento.
¿Qué es lo que está frenando a la gente? Si conectamos esto con el panorama general, aquí es donde los datos médicos se cruzan con la sociología y la biología. La guía profundiza bastante en quién pierde la audición y por qué. Y hay factores biológicos fascinantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, estadísticamente, los hombres pierden la audición casi el doble de rápido que las mujeres. Espera, ¿el doble de rápido? ¿Por un tema de que trabajan en construcción o exposición a ruidos en fábricas? ¿O hay algo genético ahí? Es una mezcla de factores ambientales, claro, pero la evidencia actual sugiere fuertemente que el estrógeno en las mujeres proporciona un efecto neuroprotector en el sistema auditivo. Ah, wow. Las hormonas jugando un papel de defensa. Exacto. El estrógeno retrasa el deterioro de las células ciliadas del oído interno. Las mujeres literalmente tienen un escudo químico del que los hombres carecen. ¡Qué interesante! Y leí otro dato en esa misma sección que, de verdad, me dejó pensando un buen rato. Mencionan la melanina. Ese dato es espectacular. Pero la melanina, o sea, el pigmento que determina el color de nuestra piel y nuestro cabello. ¿Cómo diablos protege el color de la piel a las células microscópicas que están escondidas en la oscuridad total del oído interno? Es uno de los detalles biológicos más increíbles de esta exploración. Resulta que la melanina no solo está en la piel, sino que también está presente en una estructura vascular dentro del oído interno. ¿Y qué hace ahí adentro si no hay luz del sol? Ahí no funciona como pigmento, sino que actúa como un poderoso antioxidante. Ayuda a limpiar las toxinas celulares y a proteger los delicados mecanismos de la audición contra el estrés oxidativo y el daño inducido por el ruido. ¡Qué locura! Sí, por lo tanto, las poblaciones con mayores niveles de melanina parecen tener una capa de armadura celular adicional contra ciertos tipos de pérdida auditiva. Es biología pura actuando como prevención. Totalmente. Pero seamos honestos, cuando una familia está luchando todos los días para que su padre acepte usar un aparato auditivo, la biología no es el obstáculo principal, ¿verdad? No, claro que no. El muro de contención real, el que destruye la comunicación familiar, suele ser el orgullo y el contexto social de la persona. Absolutamente. Y la guía aborda esto de frente al hablar del estigma. En nuestra cultura, perder la audición está íntimamente ligado al concepto de volverse frágil, incompetente o, digamos, simplemente viejo. Sí, nadie quiere sentirse una carga. Exacto. Aceptar un dispositivo médico visible es, para muchos, ondear una bandera blanca admitiendo la derrota ante la vejez. Y es una barrera psicológica gigante. Enorme. Y si a ese terror psicológico le sumamos el costo altísimo de los tratamientos en muchos lugares, la falta de cobertura en los sistemas de salud y el miedo genuino que sienten los adultos mayores hacia la tecnología moderna que no entienden, Tienes la receta perfecta para la negación absoluta. tal cual. Aquí es donde se pone realmente interesante para quienes nos escuchan. Porque la guía instruye explícitamente a los médicos a no forzar el tratamiento. Se enfatiza que las preferencias del paciente deben guiar el proceso. Y esto es vital que las familias lo entiendan. Sí, porque las familias suelen cometer el error de querer solucionar el problema por la fuerza. Dicen algo como, solo ponte el aparato y ya está, se acaba el problema. Y eso genera un rechazo inmediato. Exacto. No se puede acorralar a un ser querido. Hay que validar por qué se resisten. Tienen miedo de verse vulnerables. Tuvieron una mala experiencia hace 10 años con un audífono viejo que solo producía un pitido insoportable. Es que el tratamiento solo funciona si se alinea con lo que el paciente está dispuesto a tolerar psicológica y socialmente. Es una negociación clínica y sobre todo familiar. Tiene que ser un consenso. Sí, porque presionar con impaciencia solo logra que la persona se encierre más en sí misma. Validar sus miedos y avanzar paso a paso es la única estrategia verdaderamente sostenible. Ahora, sabiendo que convencer a alguien de ir al especialista, luego aceptar su diagnóstico y además adaptarse a la tecnología es un camino largo, ¿qué pasa en el mientras tanto? Es una excelente pregunta. Piensa en la típica cena de domingo. Toda la familia reunida, los platos sonando, 3 o 4 conversaciones cruzadas al mismo tiempo. Alguien se da cuenta de que el abuelo asiente con la cabeza pero tiene la mirada completamente perdida. No está siguiendo la conversación para nada. Nada. Empieza la frustración y de repente alguien le grita desde la cocina para ver si quiere más agua.
Es un caos absoluto para su cerebro, ¿no? Es el peor escenario posible para una persona con pérdida auditiva. Basándonos en la ciencia de esta guía, ¿cuáles son esas estrategias de supervivencia familiar que se pueden aplicar hoy mismo, en esa cena? Bueno, la guía ofrece una sección maravillosa sobre estrategias de comunicación clínica que son completamente trasladables al hogar. Son acciones diseñadas específicamente para reducir esa carga cognitiva que mencionamos antes. Ok, ¿cuál sería el primer paso? La regla de oro es la posición y la luz. Siempre hay que hablar de frente, al mismo nivel visual y en un lugar bien iluminado. ¿Por qué la luz es tan importante si el problema es de los oídos? Porque el cerebro humano es una máquina predictiva espectacular. Cuando la señal acústica falla, el cerebro compensa leyendo los labios y analizando las microexpresiones faciales de forma subconsciente para rellenar los huecos sonoros. Ah, claro, apoya al oído con los ojos. Exactamente. Entonces, si le gritas desde la cocina, dándole la espalda o desde otra habitación, le acabas de robar la mitad de la información que su cerebro necesita para entenderte. Wow. ¿Hay una recomendación en particular en esa sección sobre cómo hablarles que rompe completamente con nuestro instinto más básico? Sí, la de no repetir las cosas más fuerte. Esa misma. Cuando alguien no nos entiende, nuestra reacción animal e inmediata es repetir exactamente la misma frase, pero subiendo el volumen y gritando. Y la guía dice que esto es un error terrible. La estrategia clínica es reformular, o sea, decir las cosas con otras palabras. Pero ¿por qué gritar la misma palabra no funciona? A mí me parece contraintuitivo. Lo parece, pero tiene una explicación física. Porque la pérdida de audición relacionada con la edad no baja el volumen de todos los sonidos por igual. Normalmente destruye primero la capacidad de escuchar las frecuencias altas. Ok, frecuencias altas. Y en el lenguaje humano, las frecuencias altas son las consonantes suaves, como la S, la F o la T. Entiendo. Si una persona no puede escuchar la palabra siento, no es porque el volumen general esté bajo, es porque la letra S ha desaparecido por completo de su espectro auditivo. O sea, la letra S simplemente está muerta para su oído. Exacto. Si le gritas siento mucho más fuerte, solo va a escuchar un ruido distorsionado más fuerte. No le sirve de nada porque la frecuencia de la S sigue sin existir para él. ¡Qué revelador! Pero al reformular la frase, al buscar un sinónimo o cambiar la estructura usando palabras con diferentes sonidos acústicos y vocales más graves. Ahí le estás dando al cerebro del paciente un conjunto nuevo de frecuencias que quizás sí pueda captar. Le das una ruta alternativa para descifrar el mensaje. Exactamente. Otra acción crítica en esa cena de domingo es controlar el entorno, apagar la música de fondo o no hablar mientras alguien está lavando los platos. Claro. El sonido del agua cayendo debe ser fatal. El ruido de fondo compite directamente con las frecuencias de la voz humana y satura el sistema por completo. Son ajustes de comportamiento muy precisos que de verdad cambian la dinámica de frustración en la casa. Y, además del comportamiento humano, la guía explora un mundo de tecnología que va mucho más allá de los audífonos tradicionales, ¿cierto? Sí, hablan de los dispositivos de asistencia auditiva. Porque, pensándolo bien, el peligro en casa no es solo no entender un chiste en la cena, es no escuchar la alarma de incendios a las 3 de la mañana. Es un tema de vida o muerte. La seguridad y la independencia son primordiales. Hoy en día existen detectores de humo que, en lugar de sonido, emiten luces estroboscópicas cegadoras. Luces intermitentes súper fuertes. Sí, para despertarte visualmente. Hay despertadores que se colocan debajo del colchón y vibran con una fuerza enorme para despertar a la persona. Eso es genial. Y para la comunicación diaria, hay teléfonos amplificados que transcriben la llamada a texto en tiempo real en una pantalla. Muchos de los cuales, por cierto, son subvencionados o incluso gratuitos en varios países a través de programas federales de accesibilidad. ¡Qué buena iniciativa! Y también hay docenas de aplicaciones gratuitas para celulares que convierten la voz a texto al instante, perfectas para usar en restaurantes ruidosos o durante citas médicas. Y quiero hacer una pausa importante aquí, porque hay una trampa en la que caen las familias, y lo hacen guiadas por el amor puro, Pero es una trampa al fin y al cabo. A ver, ¿a qué te refieres? La familia nota que su padre no escucha el teléfono o no oye el timbre de la puerta. Entonces un hijo se convierte en su secretario personal, contestando todas sus llamadas, o la pareja se vuelve su despertador humano por las mañanas. Lo hacen para protegerlo, claro. Sí, pero sin darse cuenta, están fomentando una dependencia absoluta. Están reduciendo el mundo de esa persona.
Lo que la ciencia y la psicología nos dicen es que el verdadero amor familiar no es hacer las cosas por ellos hasta volverlos dependientes. Tienes toda la razón. Es instalar esas luces, enseñarles a usar esas aplicaciones y proporcionarles esta tecnología para devolverles su autonomía, para que sigan siendo los dueños de sus propias vidas. Es una distinción absolutamente vital. Asumir todas sus tareas crea una carga de estrés insostenible para el cuidador principal y además erosiona rápidamente la dignidad y la autoeficacia del paciente. Exacto. La tecnología existe para construir un puente sobre esa brecha sensorial, no para que la familia se convierta en el puente y termine agotada. Sin embargo, por más paciencia que tengamos, por más que reformulemos frases y llenemos la casa de luces parpadeantes y teléfonos con pantalla, nada de eso detiene el reloj biológico celular. Lamentablemente, no. El deterioro sigue su curso. Llegamos a un punto donde las estrategias caseras no son suficientes y se requiere una intervención médica real para proteger el cerebro. Y aquí es donde la guía clínica pone sobre la mesa estudios que son, francamente, revolucionarios. Llegamos a la fase de la amplificación médica, que es el uso de audífonos recetados y calibrados profesionalmente. Y el documento basa gran parte de su urgencia en un ensayo clínico histórico muy reciente, conocido como el estudio ACHIEVE. Cuéntenos de ese estudio porque los números son impactantes. Lo que este estudio demostró es que en adultos mayores con riesgo de deterioro cognitivo, el uso sostenido de audífonos acompañado de rehabilitación profesional redujo el deterioro cognitivo en un asombroso 48% durante un periodo de 3 años. ¿Un 48%? Casi la mitad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si lo pensamos en perspectiva, las compañías farmacéuticas invierten miles de millones de dólares tratando de desarrollar medicamentos neurológicos que, con suerte, ralenticen la demencia en un 10 o 15%, y a menudo con efectos secundarios terribles. Es la cruda realidad de la investigación médica actual. Y resulta que restaurar el flujo de sonido hacia el cerebro, quitándole esa enorme carga cognitiva que mencionaste antes, puede reducir el deterioro a la mitad. Es uno de los hallazgos médicos más importantes de nuestra época. Totalmente. Es un nivel de prevención monumental que no requiere química, no requiere pastillas, solo requiere estimulación sensorial adecuada. Es increíble. Pero claro, la amplificación con audífonos tiene sus límites biológicos. Sí, llega a un punto donde no es suficiente. Claro, porque deduzco que si los audífonos se basan en tomar un sonido del ambiente y hacerlo más fuerte para que las células del oído lo capten, ¿qué pasa cuando la degeneración es tan profunda que esas células ciliadas microscópicas ya están completamente muertas? Es una excelente pregunta, y ahí está el límite de la tecnología tradicional. Amplificar el sonido en ese punto sería como subirle el volumen al máximo a un micrófono que tiene el cable cortado. O sea, la señal no va a llegar al cerebro, sin importar cuánto grite el altavoz. Exactamente esa es la mecánica. Cuando el daño en el oído interno es tan extenso que el tejido celular está inerte, la amplificación acústica se vuelve inútil. Ahí es donde la guía sugiere saltar a los implantes cocleares. Eso mismo iba a preguntar. Sí, el implante coclear es una maravilla de la ingeniería médica porque desvía por completo ese sistema dañado. En lugar de empujar el sonido a través de las células muertas, el implante toma el sonido, lo convierte en impulsos eléctricos y estimula directamente el nervio auditivo. Se salta el intermediario dañado y envía la señal directo al cerebro. Exacto. Y para evitar confusiones sobre cuándo hacer este salto, la comunidad médica ha establecido una métrica muy clara llamada la regla del 60-60. A ver, ¿cómo funciona esa regla en la práctica para una familia que está viendo fallar los audífonos de su familiar? Es una alerta de derivación clínica. Funciona así. Si una persona tiene una pérdida auditiva promedio de 60 decibelios o más, y en las pruebas de comprensión su capacidad para reconocer palabras es del 60% o menos, Incluso teniendo los audífonos puestos, ¿no? sí, incluso cuando llevan puestos sus audífonos bien ajustados. Si se cumplen esas dos condiciones, esa persona debe ser derivada inmediatamente para evaluar si es candidata a un implante coclear. Es una línea en la arena muy clara. 60 decibelios y 60% de comprensión. El problema, y esto es muy triste,
Es que el sistema está fallando de manera dramática en informar esto. La estadística más dolorosa de toda la guía muestra que actualmente solo entre el 5 y el 12% de los adultos que cumplen con los criterios y son candidatos potenciales reciben un implante. ¡Wow! Entre el 5 y el 12%. Eso significa que casi el 90% se queda fuera. Millones de personas están viviendo en el aislamiento y el silencio profundo, deteriorándose cognitivamente de forma acelerada. ¿Y por qué? Por el costo. En gran parte simplemente por ignorancia del sistema médico de atención primaria, que no hace la derivación o porque las familias no saben que esta tecnología existe y es viable para adultos mayores. Piensan que los implantes son solo para niños que nacen sordos. Es una tragedia silenciosa, literal y figurativamente. Saber que la intervención que podría devolverlos a la vida familiar existe y simplemente no se usa. Es desgarrador. Pero creo que también es crucial ser honestos sobre lo que implica cruzar esta línea médica. Ya sea que consigan audífonos de alta gama o logren acceder a un implante coclear, las familias suelen cometer un gran error de expectativa. Sí. La expectativa de la curra mágica. Piensan que es como ir a la óptica, que es ponerle unos lentes de lectura al abuelo y, al instante, ¡boom!, su visión vuelve a ser perfecta y nítida. Y esa expectativa irreal es lo que causa que tantos de estos dispositivos, que cuestan una fortuna, terminen abandonados en un cajón. Es una analogía peligrosa. Restaurar la audición no es un evento instantáneo, de verdad no lo es. Es un proceso intensivo de rehabilitación neurológica. El cerebro tiene que volver al gimnasio. Exacto. Piensa que el cerebro de esa persona lleva años, tal vez décadas, viviendo en el silencio o en la distorsión. Se ha olvidado por completo de cómo filtrar el ruido del motor del refrigerador, el zumbido del aire acondicionado o el crujido de sus propios pasos al caminar. Y de repente le prendes un micrófono en el oído. Claro, cuando de repente enciendes un dispositivo médico y la avalancha de sonido inunda su corteza auditiva, el cerebro se siente abrumado. Le resulta doloroso y caótico. Entonces el paciente no solo tiene que escuchar de nuevo, tiene que volver a aprender a ignorar el ruido inútil. Ese es el mayor reto. Y eso requiere una paciencia inmensa por parte de la familia. Tienen que entender que el familiar va a estar muy irritable al principio, que el cerebro necesita meses de exposición gradual para volver a cablearse y reconstruir esos filtros acústicos perdidos. O sea, si la familia espera que el paciente se ponga el aparato a las 5 de la tarde y sea el alma de la fiesta esa misma noche, están condenando el proceso al fracaso. Totalmente. El apoyo familiar, la empatía durante esos primeros meses de rehabilitación es la única diferencia entre el éxito a largo plazo y la rendición total. Definitivamente, si tratamos de destilar todo este océano de información médica y científica en una sola idea para quienes nos escuchan, es que enfrentar la pérdida de audición no es un viaje solitario. Para nada. Es, en su esencia más profunda, un deporte de equipo. El papel de la familia no es ser espectadores pasivos de un declive inevitable, son la primera línea de defensa. Ellos son los que notan los primeros cambios. Son los que detectan que el televisor está muy alto, los que lideran la batalla contra el orgullo y el estigma de la edad, los que cambian su forma de comunicarse en casa, reformulando oraciones en lugar de gritando y frustrándose. Y sobre todo son los defensores implacables del paciente en el consultorio médico. Exacto. Exigiendo evaluaciones e intervenciones antes de que la carga cognitiva destruya el cerebro de su ser querido. Ya hay algo esperanzador en todo esto porque el panorama está cambiando a una velocidad increíble. La ciencia no solo avanza en los quirófanos o en las clínicas, también avanza en cómo la sociedad en general interactúa con el sonido. ¿Te refieres a la tecnología de consumo? Sí. La propia guía médica hace hincapié en que la frontera entre el equipo médico recetado y la tecnología de consumo diario se está borrando rápidamente. Hoy en día los audífonos modernos se conectan por Bluetooth, se controlan con aplicaciones desde el teléfono y tienen diseños casi invisibles. Y eso nos deja con un pensamiento bastante provocador para analizar a futuro. Pensemos en el mundo de hoy. Salimos a la calle y vemos a personas de 15, 30 o 50 años con auriculares inalámbricos blancos en los oídos durante todo el día. En el supermercado, en la calle, en la oficina. Es socialmente ubicuo. Nadie te mira raro por llevarlos. Es un símbolo de estar conectado. Entonces, si la tecnología médica y estos auriculares de consumo masivo siguen fusionando su diseño y su estética, estamos a punto de llegar a un punto en el que tener una especie de superaudición biónica conectada a Internet sea una tendencia tan normalizada y deseable. Esto plantea una pregunta importante, claro.
¿Desaparecerá el estigma? Exacto. ¿Será que el vergonzoso estigma social de usar un aparato para la sordera simplemente se va a evaporar de la noche a la mañana porque todos queremos tener algo en el oído? Quizás la cura definitiva contra el aislamiento no venga solo de un avance neurológico en un laboratorio, sino del hecho de que, muy pronto, absolutamente todos llevaremos tecnología en los oídos. Una idea fascinante para seguir explorando y la verdad muy esperanzadora para las familias. Sin duda. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos encontramos en la próxima exploración.